Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 9 de la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. El día de hoy estamos muy emocionados y en lo personal es un verdadero gusto y un honor presentar al invitado del día de hoy. Él es el maestro de nutrición deportiva Mario Acevedo, un excelente profesional en la nutrición deportiva y en general quiero hablarles un poquito de esta excelente y esta extensa semblanza que nos tardaríamos básicamente todo el episodio en comentarla, así que a lo mejor algo breve, sería muy interesante conocer aquí del maestro. Quiero comentarles que él es director general del Instituto Académico para Entrenadores Personales y Profesionales de la Salud, IAEPS. Y comento esto porque, bueno, hay algunos cursos, certificaciones, diplomados que generalmente ofrece el instituto y que al final el maestro nos va a comentar acerca de ellos, así es que esperen al final de la transmisión para saber más de esta parte. También quiero comentarles que tiene mucha experiencia en la parte de docencia, en la parte de enseñanza, en la investigación y, por supuesto, en la aplicación de la nutrición deportiva ya en deportistas, en grupos de deportistas de alto rendimiento y demás grupos en general. Y bueno, pues es un verdadero gusto, maestro, que esté aquí. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Bonita tarde, el gusto es mío también, estar ya también impartiendo más conocimiento y más experiencia, sobre todo pues con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, al contrario, gracias a usted, maestro. Y pues bueno, vamos a ir comenzando con esta plática. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la nutrición aplicada a la Marina Armada de México y el uso de la fórmula RFM. Y bueno, aquí quiero hacer énfasis porque justamente el maestro Mario realizó investigación en este grupo poblacional, en este contexto en sí, realizó investigación y esos resultados se publicaron en un artículo científico en la revista científica Médico Naval. Ahí, bueno, tenemos acceso, por suerte, a esta valiosa información. Y qué mejor que el autor nos comparta algo relacionado a este tema. Mucho, mucho mejor, por eso estamos muy orgullosos de que esté aquí. Y bueno, maestro, pues, ¿qué le parece si vamos comenzando con una pregunta que nos gustaría conocer? ¿Cuál fue el origen o cuál fue este factor motivante en general para realizar esta o llevar a cabo esta investigación? Muy buena pregunta. Pues realmente fui coautor porque hay una autora y la historia fue que en la Marina Armada de México se vieron que había una alta prevalencia e incidencia de lesiones en el deporte. Bueno, sobre todo lesiones que mantenían. Y se veía que estaban disminuyendo rendimiento laboral, social, académico, y pues esto no les conviene obviamente a la Marina Armada de México, quieren que sus elementos estén físicamente y psíquicamente bien activos, y fue como le llamaron al Instituto Nacional de Rehabilitación para ver qué es lo que estaba sucediendo con ellos. El INR pues también hicieron convenio con el Instituto Nacional de Psiquiatría, y pues fue que gracias a una compañera que pues también estaba dentro del proyecto, pues me llamaron a mí para ayudarles también con la parte nutricional, sobre todo pues teniendo experiencia con antropometría, pues me tocó la parte de hacer la parte totalmente de composición corporal. Entonces sí estuvo muy bueno el estudio, se juntaron muchas variables de investigación, se juntaron variables bioquímicos, antropometrías, en antropometría se obtuvo composición corporal, somatotipo, muchas variables, capacidades físicas, fuerza, resistencia, flexoelasticidad, se les tomó también espirometría en reposo, pruebas de equilibrio, pruebas de consumo máximo de oxígeno, ahora sí que se le hicieron muchísimas pruebas y como tal, pues para juntar muchas variables y hubieron diferentes líneas de investigación, sobre todo nuestra línea de investigación fue la parte del índice de masa corporal,
Entonces, sobre todo fue de parte del INR y el Instituto Nacional de Psiquiatría que nos llaman para ver por qué disminuyen su rendimiento los de la Marina Armada de México. Correcto, sí, es muy interesante. Bueno, en algún momento tuve oportunidad de escuchar un poquito con respecto a esta investigación de usted, maestro, y me llamó mucho la atención el objetivo que se tenía. ¿Nos pudiera hablar un poquito con respecto a esa hipótesis, por así decirlo, o la parte de la pregunta de investigación, en general, objetivos que se tenían con ese proyecto? Perfecto. Actualmente la Marina Armada de México utilizan el índice de masa corporal, tanto para ingreso, como mantenimiento, como para también promocionarte de grado. Entonces lo piden para todo rubro ahí en la Marina Armada de México, también en muchos institutos en México del gobierno, pues también utilizan mucho el índice de masa corporal. Y realmente al utilizarlo, pues sobre todo nos tocó evaluar a 610 elementos de fuerzas especiales de la Marina Armada de México. Ya los de fuerzas especiales, más que su curso de 3 meses de adiestramiento como infantes de marina, antes hacían un curso de 7 meses. Apenas se les cambió el curso a 1 año de duración, porque ahora se les incluyen también cursos de paracaidismo y demás cursos. Entonces realmente pues es un curso muy extenuante, muy físicamente muy activo. Los de Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México pues realmente tienen arriba del 50% de masa muscular y tienen 10% de masa adiposa, pero tienen muy buena composición corporal que muchos quisiéramos tenerla, pero realmente pues su índice de masa corporal pues está en sobrepeso. En la Marina les permiten hasta 27 kilogramos metro cuadrado, todavía pues en sobrepeso, pero estando en 27 kilogramos metro cuadrado. Ya si superas ese 27, pues ya te empiezan a sancionar y pues te pueden colocar más, bueno, te van a obligar a que hagas más ejercicio físico, puede que te pongan una tercera sesión de entrenamiento a la semana, al día, una tercera sesión. También te cuidan mucho con los alimentos en el comedor y realmente pues lo hacen para que bajes tu peso y al final pues sí bajan su masa corporal, bajan índice de masa corporal, ya entró de rango, pero lógicamente ya la composición corporal, todo lo contrario de lo que esperábamos y quisiéramos. Ahora la musculatura para abajo y la masa adiposa para arriba. Entonces realmente el objetivo fue determinar qué otros parámetros, sobre todo, bueno, en mi parte de antropometría sobre todo fue identificar otros 6 parámetros que tuvieran una mejor correlación con la adiposidad propiamente y el riesgo, más bien riesgo cardiovascular y la condición cardiorrespiratoria y que fuera mejor que el índice de masa corporal. Al final pude asociar 6 variables, asocié perímetro cintura, asocié porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa adiposa, sumatoria de 6 pliegues, coloqué también el RFM y el IMC. Entonces IMC y RFM como tamizajes, coloqué porcentaje de masa adiposa y musculatura, un poquito más ya general, yo más específico la fórmula, y entonces perímetro cintura y sumatoria de 6 pliegues. Al final me salió que el IMC tenía buena correlación con la adiposidad, pero también el RFM y el RFM tenía mejor correlación que el IMC. Y hay muchas investigaciones científicas, muchos artículos científicos, la misma validación de la fórmula del RFM nos dice que el IMC sirve para lo que es para un tamizaje, pero el RFM supera al IMC porque tiene mejor correlación. Entonces, estadísticamente está mejor diseñado el RFM que el IMC. Ok, y me imagino ahí, maestro, que bueno, con la parte ya de los resultados que se obtuvieron con respecto a los datos que arrojaba, por ejemplo, el índice de masa corporal y los que se arrojaban en su estándar ya para medir tanto la masa muscular como la masa grasa, hubieron muchas discrepancias en ese sentido. Por ejemplo, los datos que arrojaba en cuestión de diagnóstico, digamos, obesidad tipo 1, y ya con respecto a lo que se arrojaba en el estándar que tomaban, ¿había discrepancias ahí con el índice de masa corporal? Muy bien. Bueno, de hecho asociamos 6 variables entonces con riesgo cardiovascular, que fue a través de parámetros bioquímicos y signos vitales, presión arterial y demás. También evaluamos estos 6 parámetros, por decirlo así, antropométricos, los correlacionamos también con condición cardiorrespiratoria, aprovechando que se les habían hecho pruebas de espirometría en reposo y pruebas de Kuznavet para durante el entrenamiento ver también consumo de oxígeno. Entonces, de hecho, todas las variables, también el perímetro cintura sí salió con buena correlación para el HDL sobre todo. Entonces hubo una asociación directamente proporcional que inversamente proporcional a menor perímetro cintura, mayor HDL íbamos a tener. Entonces hasta eso el perímetro cintura también nos funcionó para riesgo cardiovascular, pero solamente con la asociación con el HDL. Sí hubo discrepancia en adiposidad y musculatura, no generaron buena correlación. Ahora sí que tuvo una correlación fuera del rango que esperábamos,
Entonces, realmente musculatura y adiposidad como tal no se correlacionaron como tal con riesgo cardiovascular ni condición cardiorrespiratoria. Hay que ver la fórmula. Para masa muscular ocupé la fórmula de Drinkwater y bueno, que es una buena fórmula y realmente pues no funcionó. Y para masa adiposa utilizamos Jackson y Pollock de 3 pliegues, que actualmente pues es la que hace las investigaciones con buena correlación y la que recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Pero sí, adiposidad y musculatura, pues sí salieron discrepantes, no salieron con correlación. Ahora sí que lo que salió con correlación para adiposidad, propiamente riesgo cardiovascular y condición cardiorrespiratoria, fue el IMC, pero el RFM lo superó. Un poquito he leído el perímetro cintura, pero justamente el RFM utiliza en su fórmula el perímetro cintura. A diferencia del IMC, que el IMC al no utilizar perímetro cintura, ahí está esa también discrepancia entre que pierde un poquito de sensibilidad al estimar riesgo cardiovascular. Claro, y ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que a lo mejor el índice de masa corporal no se debe de adaptar a todos los contextos. Como mencionaba, si es un paciente que realiza deporte, que tiene una masa muscular pues sí elevada, naturalmente ese sobrepeso, esa obesidad va a estar atribuida a la masa muscular mayormente. En ese sentido, maestro, ¿considera entonces que el índice de masa corporal se puede seguir aplicando definitivamente, pero bueno, adaptado a ciertos contextos en ese caso? Así es. Justamente, pues el índice de masa corporal, pues sí existe y obviamente está válida la fórmula y vaya que nos funciona. No podemos satanizar y decir que es mala fórmula. Claro que es excelente fórmula y hay que seguirla enseñando, pero hay que saberla utilizar. El índice de masa corporal, como realmente es un tamizaje, una prueba rápida de diagnóstico, pero rápido nada más. Indagar es indagar nada más. Entonces, realmente, pues si me llegan 50 pacientes a consulta en un día de Secretaría de Salud, va a ser imposible que a mis 50 pacientes, que vaya a ser por orientación nada más, les vaya a hacer antropometría o algún examen de composición corporal. Pero sin problema, a los 50 pacientes en un día, sí les puedo evaluar talla y masa corporal para sacar el IMC. Y pues, si tengo pasantes, pues mucho más rápido y mejor. Entonces, realmente, pues sacar el IMC es algo muy fácil, que solo te requiere 2 variables, que requieren capacitación, pero que es algo que vas a practicar rápido y que no va a ser tan extenuante. Entonces, realmente, pues es un tamizaje para decirte, puede que tengas sobrepeso u obesidad, pero no lo sabemos. ¿Cómo lo evidenciamos? Pues realmente ya con un método de composición corporal, sea indirecto o directo, sea peso hidrostático, densitometrías o por rayos X, o sea, pues antropometría o bioimpedancia, maquinita. Entonces, realmente, pues el IMC sí funciona, pero es un tamizaje para decirte, puede que tengas obesidad, pero no lo sé. ¿Cómo lo evidenciamos? Tienes que hacerte examen de composición corporal, es un primer filtro. Entonces, un nutriólogo no podría hacer un diagnóstico nutricio donde coloque diagnóstico de obesidad asociado a un consumo asociado a un desconocimiento en cuanto al consumo de hidratos de carbono, bla, 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 y evidenciado por un IMC de tanto. No pueden evidenciar una obesidad por IMC. Si alguien va a diagnosticar obesidad, lo va a evidenciar al final en los signos y síntomas de la etiología PES del diagnóstico, lo van a hacer, pero con un método de composición corporal. El DEXA arrojó que tiene tanto y tiene una desviación estándar arriba de tanto. O por antropometría puede ser, tiene un porcentaje más adiposa de tanto, y contrastándolo con las tablas del Colegio Americano de Medicina del Deporte que aplican para todo el continente americano, pues vemos que está en promedio, tiene mal porcentaje más adiposa y pues probablemente pues ahora sí tiene obesidad como lo estamos diagnosticando. Entonces realmente el IMC sí funciona, pero es nada más un tamizaje, pero no para diagnosticar. Claro, sí, por sí solo no tiene como un impacto tan radical a nivel de diagnósticos, como por ejemplo, anteriormente, ya hace mucho tiempo, se creía como la albúmina, que era el factor diagnóstico principal para la desnutrición, y pues ahora se sabe que no necesariamente es así, que requiere un conjunto más de evidencia para poder diagnosticar un tipo de, o bueno, en este caso de desnutrición. Pero bueno, maestro, en este caso, ya aplicando toda esta parte al estudio como tal, me imagino que dentro de todo esto existen algunos retos, desde la parte del esfuerzo que requiere, el nivel incluso económico, la parte también de tiempo, sobre todo. ¿Cuáles fueron esos retos principales a los que se enfrentó en su experiencia al llevar a cabo este estudio? Muy bien. Pues sí hay limitantes en algunas ocasiones, bueno, sobre todo curiosamente tuvo una limitante personal, que no es personal, obviamente.
En la última visita, por ahí hicimos varias investigaciones. La primera fue a Champotón, Campeche, fue a hacer un estudio piloto nada más, con 50 infantes de marina. En la Ciudad de México, pues realmente cuando evaluamos a 610 elementos de fuerzas especiales, pues sí me despertaba a las 4:30 de la mañana para estar a veces a las 5 a las 6 de la mañana, pero realmente pues la unidad me queda pues a 10 minutos de donde vivo actualmente, muy cerca. Entonces realmente el reto por ahí fue cuando viajamos a la Escuela de Búsqueda y Rescate, la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo de Acapulco, si no mal recuerdo, Región 8, Marina Armada de México de Acapulco. Entonces, en la región 8, pues, en la Escuela de Búsqueda y Rescate y Buceo, pues, sobre todo, pues, sí, es algo más lejos, habría que viajar en camión para ver cuestión de viáticos y demás. En alguna cuestión, pues, me tocó que yo tenía clase justamente una semana internacional que le llaman. Yo estaba cursando la maestría, ya lo último de la maestría, y me tocaba una semana internacional donde viajaron profesores de España aquí a México, y pues tuve que asistir a la clase y ya no pude ir a mi última visita a la Marina. Fue un compañero que iba conmigo y él tuvo que medir ya los últimos de la Marina. Pero pues bueno, en esos 2 años que estuvimos visitando la Escuela de Búsqueda y Rescate, pues sí estuve ya en las veces anteriores pues asistiendo y realmente pues no hubo mucha limitante. Uno va con la disposición, con el tiempo y el esfuerzo que sabemos que vamos a invertir. Realmente pues igual invertimos a lo mejor un poco de dinero, pero realmente conocemos buenas instalaciones y la verdad es que nos dieron comodidades muy buenas. Nos tocó desayunar y comer en el comedor de la Marina y eso fue privilegio porque estábamos comiendo ahí con capitanes y gente de alto rango y realmente a mí me encantaba también, la comida era para mí deliciosa porque realmente es muy nutritiva, realmente ya tienen nutriólogo en la Marina y sí están revisando mucho la parte de comedor. No es como tal que tengan un distintivo H, pero pues sí intentan manejar una buena inocuidad de alimentos y pues eso sí también tratan de variar los alimentos y sí tocaba ver pues sandía de repente por ahí, frutas, dan mucha fruta de postre, pues sí tienen por ahí al té le agregan ya canela que para el ácido cinámico y desinflamar, o sea realmente pues ya está generando pues ya información. Entonces realmente pues no hubo grandes retos, un poco la parte económica y de tiempo de que había que trabajar y de repente invertíamos tiempo en esto, pero realmente valió la pena. Claro, qué interesante, maestro. Y de ahí, pues bueno, a lo mejor nos pasamos a la pregunta necesaria en este sentido. En cuanto a los resultados que se obtuvieron de este estudio, considera que, bueno, tanto su pregunta de investigación, la parte de la hipótesis y demás objetivos, ¿sí se llegó a eso que se pretendía inicialmente o hubieron algunas cuestiones que a lo mejor no se previeron o no fueron lo que se esperaba? Excelente. Pues bueno, de hecho, pues comentándoles parte del estudio, parte de un chisme importante. Por ahí vean lo importante que es México. México somos una potencia. Somos potencia en México también en investigación. La autora realmente de la investigación, yo fui coautor, pero la autora fue Laura Sánchez Chapul, que es investigadora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella está en la parte de neurobiología. Ella tiene un postdoctorado. Pues ella, para hacer su segundo postdoctorado, pues quería sobre todo investigar sobre la disferlina. Ya a nivel mundial en otro país descubrió una proteína nueva de desgaste muscular que se llama disferlina y sobre todo es para síndrome de Duchenne. Lo bueno es que en México aprendimos a contabilizar la disferlina a través de los monocitos. Por eso digo que en México tenemos potencial. Y bueno, pues realmente trabajamos muchas cuestiones. La primera línea de investigación de Laura Sánchez Chapul era investigar la disferlina y compararla de los marinos a los sedentarios y todavía pues está en proceso esa parte de investigación porque ahorita por pandemia pues se tuvo un poquito y es algo muy extenuante que requiere pues de mucha inversión. Además de ello pues tuvo la línea de investigación de apoyar a la Marina Armada de México con lo que también nos buscaron ellos como tal, que era pues dejar de disminuir el rendimiento laboral, físico y sobre todo demás. Y pues si nosotros desde un principio les propusimos cambiar la evaluación. Desde un principio cuando observamos qué estaba ocurriendo, les comentamos que el IMC no era lo adecuado y que lo están tomando muy en serio. Les dijimos que podían hacer evaluación de composición corporal, pero por antropometría. De hecho, ellos obtienen InBody, ellos invierten dinero en InBodies, pero a veces les dan mal uso al InBody, porque usan el InBody después de entrenar. Entonces, realmente, pues, no genera buenos resultados, hay mucho sesgo, pues también mucha falta de información y demás. Y bueno, pues nuestra propuesta fue cambiarles el IMC y cambiarles también los InBodies porque son muy caros y ellos pretendían pues comprar un InBody en cada zona naval del país y era importante, era padre, pero también es gastar presupuesto para el gobierno. Entonces realmente les dijimos, mejor en vez de comprar
bioimpedancias, que es muy cara, mejor capacitemos a los profesionales de salud que son muy buenos en la Marina, capacitémoslos con ISAC, certificación de antropometría internacional, y pues compremos herramientas. Las herramientas son más baratas, económicas para nivel 1 por lo menos del ISAC, perfil restringido, y pues realmente pues eso también era lo que buscábamos. La Marina pues nos dijo, claro, sí les vamos a hacer caso, pero demuéstrenlo con investigación. Por eso fue que hicimos 3 años de esta investigación. Al final pues sí publicamos el artículo en la revista Médico Naval, que solo está en físico, pero yo tengo el artículo ya subido en PDF, y el otro artículo lo publicamos en Coyen Medicine. Ese sí está libre en la red, porque es ya de Coyen Medicine. Está en un cuartil 4, pero bueno, pues ya se logró publicar en alguna revista científica. No es cuartil 1 como quisiéramos, pero bueno, y está en una revista científica. Créanme que también publicar, pues, es complicado. Te pueden tardar 2 años. Después de la investigación te pueden tardar 2 o 3 años para que te publiquen un artículo. Yo pensé que era para mí por ser principiante, pero conozco investigadores nacionales nivel 1, y a ellos también de repente me dicen que llevan 3 años esperándoles a que les acepten un artículo. Entonces, ¿tienen que aprobar el artículo primero, antes de todo eso? Sí, pues lo están aprobando y todo. Se pueden tardar hasta 3 años. Y luego, pues igual las cuotas para que sea libre en la red y demás. Esto es pues, una cuestión. Pero bueno, pues realmente entonces, pues al final lo que queríamos cambiar era el IMC. Y apenas hace poquito me enteré que ya están cambiando las directivas de la Marina para cambiar el IMC y ya cambiarlo por otros tipos de evaluaciones, pero apenas están en ello. La Marina Armada de México tiene normas, tiene leyes, tipos leyes, y no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pues tiene que ser también todo un proceso de legislación, y ahorita por eso están en el proceso ya de ir cambiando pues estas directivas de salud, y ya pues van a estar cambiando próximamente ya el IMC como requisito. Lo van a seguir tomando en cuenta, pero van a pedir otras cosas que va a ser composición corporal. Entonces apenas está en el proceso, pero pues ya lo logramos. Ahora sí, ya hace unos años decía, no lo logramos, pero así dijimos, ya lo logramos, pero estamos en ello. De hecho, un compañero que estuvo en la investigación, pues ahorita realmente ya está trabajando pues en la Marina Armada de México, y me parece que ya está en la permanente, y él le tocó buen trabajo porque sobre todo está en la Secretaría meramente, la parte ya de DIGASAN, que es la Dirección General de Sanidad. Entonces realmente pues está en la parte de Secretaría de Salud, pero en la Marina Armada de México. Sí, se empieza como a hacer este efecto ya directamente como pues sí, en todos los protocolos que se han seguido a lo mejor por años, y ya desde ahí se hace una especie de cambio que a lo mejor es a futuro, pero si ya se están viendo movimientos ahí, seguramente sí se integre algo diferente más adelante. Maestro, pues qué interesante plática, la verdad es que por eso quisimos hablar de esto, porque nos pareció algo disruptivo, algo muy interesante en este caso, y bueno, no sé si para ir concluyendo tenga algún comentario para las personas que nos ven, que nos escuchan, en general de toda su experiencia que ha tenido con esta parte, algún comentario que quiera compartirnos. Perfecto, pues realmente ya sabemos que es muy bonita el área de salud, pero si queremos dedicarnos al área de salud, pues hay que explotarlo, y al haber mucha competencia también, al ser un problema delicado de salud y algo muy importante en las personas, pues hay que tener de verdad mucho ética, profesionalismo y responsabilidad siempre, y por eso necesitamos capacitarnos constantemente. No podemos quedarnos solamente con un título de licenciatura, ni con un título de posgrado siquiera. Necesitamos estar tomando cursos realmente de actualización y estar nosotros también leyendo mucha evidencia científica. Más que también los cursos, hay que atrevernos ya a investigar artículos científicos, a leerlos y ver lo más contundente de los temas hoy en día, porque muchos temas hay, que dieta cetogénica, hay muchos temas hoy en día que están en boom, y cómo sabemos si es verdad o no algo, pues lea evidencia científica. Entonces eso es el asunto que debemos hacer. Entonces no hay que confiarnos, y en verdad hay que seguir estudiando y actualizándonos, y por eso pues también pues se les invita a tomar próximamente pues algún diplomado de calidad académica, de parte de IAEPS, de parte igual con aval de SOCINUM, de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Pues próximamente ya estamos en este diplomado de nutrición deportiva, que realmente vamos a ver lo que realmente es nutrición deportiva en la actualización de 2022. Vamos a ver gamma-orizanol, ácido ferúlico, suplementos nuevos. Vamos a estar viendo pues temas novedosos en el deporte, dopaje igual en el deporte, dopaje genético, y temas como tal que no se conocían antes y que son en la actualidad. Y entonces, pues bueno, hablando de conclusiones del índice de masa corporal, utilícenlo, pero utilícenlo bien de favor, y si queda de alternativa que utilicen el RFM como sustituto al índice de masa corporal, y pruébenlo y van a ver que el RFM también funciona muy bien. Y realmente pues por ahí en la capacitación que les daremos ya se tiene la validación del RFM en población de continente americano,
propiamente más en Estados Unidos, pero en el continente americano está propiamente algo validado. En México hay un estudio piloto de validación, entonces utilicen en vez de IMC mejor el RFM y realmente pues esténse capacitando constantemente. Perfecto, maestro. Sí, retomando ahí esa parte de los cursos que comenta, pues justamente si tienen interés en los certificaciones en esta parte, también los cursos en general son de excelente calidad. De verdad que la parte de la nutrición deportiva requiere pues también estos enfoques que sean más precisos, que no sean muy vagos en el sentido de la información, porque muchas veces son muy repetitivos y bueno, pues justamente el Instituto IAEPS tiene cursos en este caso de muy buena calidad. Así que si tienen interés por esta parte, ya sea el diplomado, cursos o demás situaciones que vengan próximamente, sería bueno que comentaran debajo con un emoji de una zanahoria y les estaremos enviando información de manera directa, ya a través del equipo de IAEPS y del maestro Mario, por supuesto, para que reciban todas las recomendaciones, todo lo necesario para que puedan conocer acerca de los cursos y de la plataforma en sí. Y bueno, maestro, pues agradecerle muchísimo su tiempo, de verdad una plática muy buena, siempre un gusto saludarlo y escucharlo. No sé si tenga algo más que agregar para finalizar. No, pues todo bien, obviamente ya saben que conmigo es un mundo de conocimiento, pero Claro. bueno, pues ya esperemos próximamente vernos en cursos diplomados para generar mucho aprendizaje. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias nuevamente, maestro. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Y nos vemos entonces en la próxima transmisión del próximo martes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Excelente noche a todos. Éxito a todos.